Justamente vamos a discutir sobre la nacionalización del cobre y tenemos con nosotros tres expositores, uno de los cuales todavía no ha llegado, pero va a llegar en el intertanto. Tenemos a Felipe Correa, al extremo derecho, quien es economista de Estudios Nueva Economía, egresado acá de la facultad y actualmente se desempeña como consultor en la CEPAL. Tenemos a Julián Alcayaga, quien es abogado y es miembro del Comité Chile Cobre y del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. Y estamos a la espera de Gaspar Rivas, quien es diputado independiente y es autor del proyecto de ley por la nacionalización del cobre. Vamos a tener las tres intervenciones de los expositores para luego terminar con una tanda de preguntas. Así que invito a Felipe Correa. Acá está el... Aló, ya. Ok, yo voy a empezar con una visión que viene de la economía sobre el cobre y la minería en Chile. Es un tema amplio, un tema que se puede agarrar de distintas perspectivas, de distintos temas. Hay muchas cosas interesantes que mostrar, pero para dirigirme a lo que es el nombre de este foro, que es nacionalizar el cobre y ver cómo se puede hacer y si es conveniente hacerlo, voy a mostrar algunas cifras en estos 7 puntos: producción, productividad, los subproductos del cobre, innovación, los encadenamientos productivos o la industrialización, el aporte fiscal y la rentabilidad de la minería. Y lo que quiero mostrar simplemente y defender esta hipótesis es que nacionalizar el cobre es un buen negocio para Chile y que no debería tener consecuencias negativas. No voy a poner análisis de costos sobre cuánto costaría nacionalizar el cobre, porque eso va a depender de cuáles sean las estrategias que se adopten desde un punto de vista político y legal. Así, si uno quisiera tomarse esto en serio, uno podría tener una suerte de propuestas: propuesta A, propuesta B, propuesta C, y costear cada propuesta dependiendo de los requisitos legales que tuvieran cada una de estas propuestas. Por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende lo que hizo fue nacionalizar el cobre, pero no pagó por la nacionalización del cobre, porque lo que ellos hicieron fue descontar todas las sobreganancias o superganancias o ganancias extra normales que se habían llevado las mineras privadas en todos los años anteriores. Entonces ellos lo consideraron eso como un crédito, y al final lo que pasó fue que las mineras privadas terminaron debiéndole al Estado de Chile una inmensa cantidad de plata. Entonces, bueno, esa es una de las estrategias y por eso digo que dependerá de la estrategia elegida. Vamos a empezar con un poco de historia. Este es un gráfico que cuenta la producción del cobre dividida en producción privada y producción estatal desde 1960 en adelante. La línea roja, la segunda línea roja que ven ahí, es el comienzo del gobierno de la Concertación, y la primera línea roja es la Constitución, el golpe militar. Y lo que quiero decir con esta diapositiva es que fundamentalmente la privatización del cobre en Chile la hizo la Concertación, y evidentemente lo mantuvo el gobierno de Piñera y la nueva mayoría como parte de un mismo modelo de desarrollo o de un mismo modelo económico, no sé si de desarrollo, donde hay una fe ciega en el libre mercado, una fe inquebrantable en que los privados lo hacen mucho mejor que lo público, lo privado es mejor que lo público, el Estado solo debe intervenir en contadas ocasiones. Y bueno, esta es la consecuencia, y esto se ve en producción física.
Esto es un gráfico de la DIPRES incluso. Otro elemento para tener en cuenta es que la producción de cobre la realizan casi en su totalidad las grandes empresas, las grandes GMP, la gran minería privada, que es esta barra que está acá, que es lo que se denomina el GMP 10, las 10 mayores mineras privadas, y realizan un poquito de la minería del oro, que son empresas canadienses, y un poquito la pequeña minería, que es apoyada por Enami, ¿cierto? Cuando uno ve la gran minería privada, ¿quiénes son los que producen? Acá tenemos la torta. El Estado de Chile produce 1/3, que es Codelco fundamentalmente, y un poco de Enami. El segundo gran jugador es BHP Billiton, que es una empresa inglesa-australiana, más australiana que inglesa, sí. El tercer productor es Anglo American, después viene el grupo Luxi con Antofagasta Minerals, y Rio Tinto, Glencore, que es una empresa suiza, Mitsubishi, que es japonesa, y después varias otras empresas que hay un poco de todo. Esto es más o menos para que ustedes se hagan un panorama de cómo se ordena la minería en Chile y la producción de cobre. Entonces, tenemos que la producción es mayoritariamente privada y que esto es un efecto de los últimos 25 años, ¿cierto? Tenemos también un gráfico de productividad que es de un informe de Clapes de este año, de principios de este año, y lo que se ve en esta es la productividad total de los factores, la famosa PTF, y lo que dice este gráfico es que la productividad de Codelco es 30% superior a la productividad de la minería privada. Esto salió en la prensa, evidentemente no fue tan difundido porque no es muy conveniente para la minería privada. Este no es BHP Billiton, sino que es la minería privada, pero le puse eso para tener un mono, ¿no? Un logo. Entonces hay una creencia también muy fuerte de que la minería privada o todo lo privado o lo estatal es siempre más ineficiente que lo público, ¿cierto? Porque lo privado tiene los incentivos a maximizar la ganancia, por eso a reducir costos, y no necesariamente eso sucede con lo público. Entonces eso es una creencia en verdad, y esto lo que muestran los datos es que eso no es así. También hay toda una discusión sobre cómo se mide la productividad de la minería. Esto controla claramente por la ley del mineral, pero bueno, esto es lo que hay hasta ahora, y Clapes sacó un informe hace 2 días, creo, donde seguían mostrando lo mismo, pero lo actualizaban para 2014-2015. Con el tema de los subproductos, que es el tercer tema que yo les quiero mostrar. En la producción de cobre, en la explotación del cobre, existe también toda una producción que son minerales que vienen adyacentes al cobre, que son oro, plata, molibdeno, renio, como Rolando bien sabe. Rolando a todo esto ha hecho muchas denuncias sobre el tema de los subproductos, porque lo que pasa con los subproductos del cobre es que las minerías y fundamentalmente la minería privada no tienen la obligación legal de informar los subproductos que se exportan en sus concentrados de cobre. Los concentrados de cobre son una masa de hartos minerales, tiene más o menos un 30% de cobre, el concentrado de cobre contenido, digamos, de cobre fino, y el resto es escoria, arsénico, pero también hay oro, hay plata y hay metales muy valiosos ahí. Entonces, una de las cosas que sucede es que las mineras exportan concentrado de cobre, voy a mostrar más adelante algunas cifras de eso, y no declaran los subproductos en esas exportaciones. Porque no tienen la obligación legal de hacerlo, según las normas aduaneras que rigen actualmente. Y por lo tanto lo envían a empresas que son de ellos mismos, digamos, que están en el extranjero, y por esos metales
que ellos se llevan, no pagan impuestos, no pagan derechos, no pagan nada, se lo llevan gratis, digamos. Esto es un gráfico sobre el molibdeno que se saca de Codelco, la minería estatal y de la minería privada. Si ustedes comparan las dos barras del total, van a ver que en Codelco se saca mucho más molibdeno, o se declara mucho más molibdeno en realidad, que en la minería privada, siendo que Codelco solo tiene 1/3 de la producción, como vimos antes en este gráfico, ¿cierto? Entonces es raro, por decirlo menos, que teniendo solo 1/3 de la producción, Codelco saque mucho más molibdeno, ¿cierto? Y que solo sean 4 empresas privadas las que declaren producción de molibdeno. Siguiendo con el tema de los subproductos, vemos acá la producción de molibdeno como proporción de la producción del cobre. Entonces así equiparamos la participación de Codelco y la participación de los privados. Y lo que vemos es que en la minería estatal, la producción de molibdeno como subproducto es mucho más alta que en la gran minería privada. Es 4 veces, de hecho, la producción de subproductos que en la minería privada. ¿Y esto por qué es? Porque en la minería privada evidentemente no se refina el cobre, o se refina en mucho menor proporción que en la minería estatal. Y lo segundo es que esos concentrados que no se refinan llevan molibdeno que tampoco se declara. Yo, con ayuda de Julián y con ayuda de Rolando, en el verano de este año, pedí por transparencia la declaración de subproductos del cobre, que los declaran voluntariamente, claro, que los declaran voluntariamente, claro, las mineras, las que quieren declararlo, y esos informes los tiene aduanas y me lo han negado 3 veces. Y la 4ª vez ya me aburrí y puse una apelación, y desde marzo hasta ahora estoy esperando a que me den esos datos. Pero bueno, eso es lo que pasa, y es algo un poco oscuro todo ese tema. Con respecto a la innovación, hoy en día en la economía del desarrollo está también muy de moda el tema de la innovación, en la visión schumpeteriana de que la innovación es el motor principal del crecimiento económico, ¿cierto? Entonces las empresas, la única manera de que una empresa en un modelo de competencia perfecta pueda tener ganancias es a través de la incorporación de una innovación, ¿cierto? Que baje sus costos, entonces se lleva esa plusvalía extraordinaria. Y estos son datos de el INAPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que es un informe del 2010, y lo que dice que las patentes de Codelco las patentes presentadas de Codelco son el 60,1% de las patentes de innovación presentadas en todas las mineras. Las mineras, me refiero acá a Nippon Minings, que es la japonesa, a BHP Billiton, a Phelps Dodge, no a las otras empresas que no son mineras, son de tecnología minera, sí, pero no mineras. Entonces, este tema de que la innovación solo se realiza en la minería privada porque tiene los incentivos, no es tan así. Codelco también se realiza innovación, en la minería estatal se realiza innovación. La innovación no es un atributo per se del ente privado. El quinto punto es la relación. El quinto punto es la relación con la manufactura o la posibilidad de industrializar el cobre, de manufacturar el cobre, que se refiere a los encadenamientos productivos hacia adelante. Y lo que muestran estos dos gráficos es que de las exportaciones totales de Codelco, más o menos un 80% son cobre refinado, que es cobre que sirve para el proceso industrializador, ¿cierto? Para hacer tubos, para hacer cables, para hacer, no sé, calcetines de cobre, para hacer rejas de cobre. Y de la gran minería privada, del 100% de las exportaciones, más o menos el 40% es cobre refinado y el resto es cobre concentrado. ¿Esto por qué se produce? Porque las fundiciones y las refinadoras de cobre en Chile pertenecen mayoritariamente a Codelco, que son fundiciones que vienen de los años 50 incluso, de los años 50, 60. Hay solo 2 refinadoras privadas
y los privados prefieren llevarse el cobre concentrado, que contiene 1/3 a un 30% de cobre puro. El resto es cobre y subproducto. Por ende, pagan 3 veces más de flete de Chile a China, pagan 3 veces el costo del flete, ¿cierto? Porque se llaman concentrado en vez de refinarlo acá y exportarlo como cobre refinado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Uno pensaría que los incentivos de la minería privada están en minimizar sus costos, por ende minimizar sus costos del flete y refinar el cobre en Chile. Bueno, eso es una pregunta que yo me hago y la única forma en que yo me respondo es que los ingresos o las ganancias que ellos tienen por la no declaración de los subproductos es mayor que el costo del flete, del mayor costo del flete de enviar concentrado. La verdad no ha llegado a otra explicación. Bueno, eso sumado a la construcción de otra refinería, que también es muy caro, y es algo que se está discutiendo ahora en todo caso en Chile. Entonces, para favorecer una manufactura derivada del cobre en Chile, que los economistas más desarrollistas sabemos que la manufactura es el motor del crecimiento, no la minería. Hay estudios empíricos que sobran sobre eso, sobre cómo crecen los países. Para desarrollar una industria, una manufactura del cobre, es necesario refinar el cobre en Chile. Y eso es lo que pasa mayoritariamente en la minería estatal, pero no pasa en la minería privada. Acá hay un gráfico que muestra el porcentaje de cobre refinado en las empresas, en las minas privadas, digamos. El color más clarito son concentrados y el color más oscuro son refinados. Si ustedes ven, las mineras que producen más, que esta línea negra, son las que menos, refinan el cobre. Y las que lo hacen como escondida es porque tienen cobre muy fácil de refinar, que no tiene que pasar por una fundición, tienen óxidos de cobre. Una última diapo con respecto a este tema de la industrialización del cobre, es que si uno ve el cobre refinado que se le da a la industria manufacturera en Chile, que lo solicita, porque hay una ley que permite eso, ¿cierto? La ley de reserva del cobre, es Codelco la que da la mayor parte del cobre refinado a las industrias manufactureras del cobre, en comparación a la minería privada, que siendo que tiene 2/3 de la producción, aporta menos que la minería estatal a las empresas manufactureras del cobre, que es Cobre Cerrillo, ¿cierto? Cosesa, que es, ¿cómo se llama la de Luxich? Madeco, la de Luxich, que ahora es de una francesa, pero esa empresa francesa también es propiedad del grupo Luxich. Bueno. El penúltimo punto es el aporte fiscal. Este gráfico lo puse en una columna de CIPER que fue la última que escribí. Y lo que muestra es que el aporte que hace Codelco al Estado, al presupuesto fiscal, en todo este periodo es 2,4 veces el aporte que hizo la minería privada. A medida que va bajando el precio del cobre, ¿cierto? Aquí llega su pic y a partir de acá empieza a bajar el precio del cobre. Acá no está el precio, pero empieza a bajar. Esta brecha se va cerrando, ¿cierto? Porque cuando la utilidad en la minería privada y en la minería estatal es cero, evidentemente no pueden dar nada al presupuesto fiscal, ninguno de los dos. Entonces esta brecha se acrecenta cuando el precio es muy alto, porque la renta que saca la minería privada no se va al erario público, sino que se la queda y es expatriada, ¿cierto? A los países que son propiedad de estas empresas mineras. En cambio, en la minería pública, ese excedente o esa renta, que es una ganancia sobrenormal, una sobreganancia, queda para el Estado de Chile. Y eso es lo más importante, porque eso representan fondos para financiar muchísimas cosas. Si uno quisiera para financiar pensiones, educación, salud, o la que es mi posición, para financiar un proceso industrializador que permita un crecimiento de largo plazo, porque el boom del cobre se va a terminar y vamos a quedar donde mismo. Y eso es lo que estamos viendo ahora.
El último punto, que es la rentabilidad, y después de esto te paso la palabra a ti, Julián. Está construido con las matrices de insumo-producto de las cuentas nacionales del Banco Central para el periodo 2008-2012. Y lo que muestra es que del excedente bruto de explotación, que es la masa total de ganancias de Chile en un año, el 24% se concentró en la minería, que tiene la mayor participación por lejos en las ganancias totales de Chile. Estos son ingresos del capital, si uno quisiera ponerlo en esos términos, o retornos del capital. Las ganancias empresariales que se suman en Chile, el 24% las tiene la minería. Esta barra que hay ahí es la tasa de ganancia o la tasa de retorno de la minería sobre los costos, que en la teoría de Marx él ya llama la tasa de ganancia, ¿cierto? La plusvalía o la ganancia sobre capital constante y capital variable, que es la suma de los salarios, del pago a los salarios y del pago en medios de producción e insumos. Y este 118 significa que si esto es más de 100, significa que las ganancias de las mineras o del sector pagan todos sus costos y además se queda con algo extra. O sea, doblemente paga sus costos, ¿cierto? Porque esto es ganancia. Entonces, las mineras pagan sus costos, sacan el doble de eso y además les queda un 18% extra. Y es algo que no tiene ningún otro sector excepto los servicios de vivienda, que es un sector eminentemente rentista. Esto es como, lo que sucede acá es como un empresario, que esto sucede acá en Diagonal Paraguay, creo, no, en calle Santa Isabel, que hay un edificio, por ejemplo, que todos los departamentos los compró una persona, que es justamente es un gerente minero que trabaja en el norte. Entonces él compró todos los departamentos del edificio, no sé si al contado o con crédito, y el asunto es que los arrienda. Y de aquí a 10 años más, a 15 años más, va a tener un edificio entero gratis, ¿cierto? Porque el arriendo paga el costo del crédito o el costo del capital. Por eso esta tasa de ganancia es tan alta. Y es un tema que en Chile nadie le ha puesto bola. Una advertencia final es que este es un gráfico del paper de Erten y Ocampo sobre el superciclo de los commodities. Lo que hacen estos autores, Ocampo, ¿cierto? José Antonio Ocampo, que fue secretario ejecutivo de la CEPAL hace un par de años, hace algunos años, lo que dicen es que el precio de las materias primas desde los años 1860 en adelante tienen esta tendencia. Y si uno descuenta la tendencia del precio, le va a quedar esto, que es un superciclo de varios años cada ciclo, ¿cierto? Y lo que ellos concluyen es que esto que se vio desde el 2003 en adelante es esta fase del superciclo, que está impulsado por la demanda mundial, que está impulsado a la vez por la demanda china. Y que lo que se espera, bueno, según sus cálculos de cuánto mide cada ciclo, cuántos años dura cada ciclo, es que acá empieza a bajar, y empieza a bajar, y va a seguir bajando, no sé hasta dónde, porque también esto va cambiando. Y lo que quiero decirles con esta última diapo es también una alerta de cuánto serviría nacionalizar el cobre si es que nos gastamos mucha plata en eso, pero tenemos precios muy bajos. En el fondo puede ser un mal negocio en algún escenario. Depende, ¿cierto?, de cuánto nos cueste y de qué pasa en el futuro, que nadie lo sabe. Algunos dicen que la demanda de India va a crecer y va a compensar la baja en el crecimiento chino. Pero eso no se sabe en realidad. Esos son hipótesis que se levantan en base a las tendencias de migración y de industrialización. Pero lo que sí es seguro es que si baja,
en algún momento también va a volver a subir, ¿cierto? Y en ese momento más vale que nos pille con el cobre nacionalizado. Si queremos disfrutar los beneficios del mineral que hay en este país y no perderlos, como sucedió en la última década. Eso, gracias. Ya, muchas gracias Felipe. Entonces ahora vamos con la exposición de Julián Alcayaga. Buenas tardes. Ya. Es primera vez que yo voy a hablar como abogado, porque siempre he hablado como economista, porque soy un joven abogado. Pero como soy economista también quiero meter mi cuchara en lo que ha hablado Felipe. El precio del cobre, cuando bajó demasiado en los años 90 hasta el año 2003, 2004, no fue por una caída de la demanda, sino que fue por una sobreoferta generada en Chile por las empresas precisamente extranjeras, que pasaron de 200.000 toneladas aproximadamente el año 89 a casi 3 millones de toneladas 10 años después. Y eso fue lo que destruyó el precio del cobre. El año 2004 el cobre comenzó a subir aceleradamente, no porque haya aumentado considerablemente la demanda mundial, y sobre todo la demanda china, que es la única que aumentaba, porque las otras de los países desarrollados bajaban, como la de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. Pero sobre todo aumentó el precio porque la producción chilena se estancó el año 2004. No aumentaba la producción. Desde el año 2004 hasta el año 2013, la producción chilena de cobre estuvo estancada. Y no porque aquí en Chile haya habido una revolución el año 2003 que impidió la inversión extranjera. La inversión extranjera no funcionó en Chile durante esos años, principalmente por esto: el agua. Las inversiones no se han realizado porque se chuparon todo el agua del norte de Chile, y por eso que el precio aumentó tan considerablemente. La demanda aumentó también, pero aumentó menos que en el pasado. Por eso el precio aumentó. Ahora el precio ha bajado, no tanto porque la demanda china ha caído, sí ha caído, pero no ha caído considerablemente, sino porque la oferta nuevamente, porque hay sobreproducción de cobre. Pero esta vez Chile no es tan culpable, porque si bien es cierto el año 2013-14 aumentó en más de 300.000 toneladas, el que ha aumentado principalmente la producción es Perú y el Congo. Y todos los demás países más pequeños que producen mucho, que producen poco, pero como el precio estaba alto, llegó a estar casi a $5 el año 2011, naturalmente que todos se pusieron a producir y han aumentado 10.000 toneladas, 20.000 toneladas, 30.000 toneladas, y juntando todo eso, naturalmente han generado una sobreproducción que puede durar 1 año o 2 años más, y por lo tanto el precio del cobre puede continuar bajo. Pero si nosotros nacionalizamos, evidentemente que vamos a hacer subir el precio del cobre, porque nosotros, es decir, nosotros, Chile, digamos, tiene poco más del 50% del cobre de mina que se comercializa en el mundo es chileno. Por lo tanto, nosotros somos una OPEP, un solo país tiene más peso que la organización de la OPEP en el petróleo. Por lo tanto, podemos controlar el precio, sobre todo si lo nacionalizamos. Y con eso entro a lo que es nacionalización, que es un concepto nuevo, relativamente nuevo, en el derecho,
porque se conoció principalmente a raíz de la Revolución Rusa, que nacionalizó todo, evidentemente, la Revolución de 1917, pero más que nacionalización podemos decir, en Rusia hubo una revolución que cambió todo, entonces todo pasó al Estado. Pero también hubo una nacionalización en México, con una revolución mexicana, pero que no era una revolución socialista, pero nacionalizaron el petróleo. Y posteriormente se dieron nacionalizaciones muy importantes en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, y en Inglaterra. Y en Francia se nacionalizaron diversos tipos de empresas, el crédito, bancos, compañías de seguro, y la empresa automotriz Renault. Y para que vayamos comprendiendo lo que es nacionalización, nacionalización no quiere decir nacionalizar lo que pertenece a los extranjeros, sino que significa poner en manos de la colectividad, de la nación, y por eso se llama nacionalización, lo que está en manos privadas. Y por eso también se la confunde con lo que es expropiación o confiscación. Inglaterra también nacionalizó después de la Segunda Guerra Mundial una serie de industrias, las telecomunicaciones, el ferrocarril, el carbón, y posteriormente Egipto nacionalizó el canal de Suez, el año 56 más o menos, con la ayuda de la Unión Soviética, porque naturalmente los franceses y los norteamericanos querían invadir Egipto por haber nacionalizado el canal, pero ahí se plantó la Unión Soviética con la amenaza nuclear y tuvieron que aceptar la nacionalización del canal de Suez por parte de Egipto. Y también posteriormente en los países árabes, en Irak, en Siria, se nacionalizó el petróleo y se nacionalizaron otras industrias que las pusieron en manos del Estado sin ser países socialistas. También lo hizo Irán y se hicieron nacionalizaciones en otros países de Asia, África y en América Latina. Nosotros conocemos las nacionalizaciones que han habido en Venezuela, que hubieron en Brasil, en Bolivia, en Nicaragua, para que hablamos de Cuba, evidentemente, y en Ecuador, y recientemente, hace pocos años, en Argentina, la presidenta Cristina Kirchner, que nacionalizó el petróleo, las aerolíneas argentinas y las AFP que están de moda en Chile. Entonces, la nacionalización que nosotros realizamos en Chile el año 71 no nació así de un de repente, sino que tenía una historia en el mundo. Y una historia también en Chile, porque en Chile el presidente Balmaceda intentó nacionalizar el salitre, pero como ustedes saben, una guerra levantada por los ingleses y derrocaron al presidente Balmaceda. Los mismos ingleses que crearon, fomentaron y prepararon la guerra contra Bolivia y Perú para apoderarse del salitre que después el Estado chileno le entregó gratuitamente a los ingleses, y por eso que el presidente Balmaceda quería nacionalizar el salitre, que en ese tiempo era la fuente principal de ingresos del país. El año 20, Luis Emilio Recabarren también habló de nacionalizar el carbón, el cobre, los bosques, y ponerlo en manos del Estado o de las municipalidades. Pero eso es lo que él escribía en ese tiempo, no tenía gran relevancia nacional, nadie sabía lo que él planteaba. El año 51 los senadores Elías Laferte, los senadores comunistas Elías Laferte y Ocampo presentaron un proyecto de nacionalización de la gran minería. Posteriormente hubieron varios proyectos de senadores socialistas, entre ellos Salvador Allende, para nacionalizar la gran minería, pero esos proyectos nunca tuvieron mucha relevancia.
porque tenían que tener una mayoría para llegar a eso. Y naturalmente no la había en Chile en esos tiempos porque solo podían apoyar la nacionalización el Partido Comunista y el Partido Socialista. Incluso un diputado del Partido Nacional, no Partido Liberal se llamaba en ese tiempo, después los conservadores y liberales se unieron en el Partido Nacional, Julio von Millenbrock, el año 67 también presentó un proyecto de nacionalización de la gran minería. Y aquí en Chile la nacionalización que hizo el presidente Allende el año 71 se hizo por la unanimidad del Congreso Nacional. Y hay dos factores que concluyeron para que hubiera esa unanimidad. Uno fue que el año 62 las Naciones Unidas aprobaron la resolución 1803 que establece que la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales y permite que todos los estados puedan nacionalizar los recursos naturales que estén en manos extranjeras o en manos privadas de nacionales. Y en 1967 el presidente Eduardo Frei Montalva realizó la chilenización del cobre, en el cual se estableció que el 51% de las empresas mineras, que eran todas norteamericanas en ese tiempo, pasaban a ser del Estado. Pero esta chilenización tenía una particularidad, que a pesar que el Estado tenía el 51% del capital de esas sociedades mixtas que se formaron, la administración de esas empresas quedaba siempre en manos de las empresas extranjeras y de la Kenco, de la Anaconda. Por eso que la chilenización no servía mucho y el presidente Allende insistió en la nacionalización, porque también eso estaba en el programa del gobierno popular y de los partidos de izquierda y de todos los partidos que apoyaban al presidente Allende, pero que también estaba en el programa del candidato de la democracia cristiana a la presidencia de la República, que era Radomiro Tomic, que es el hombre, que es el político que ha tenido las ideas más claras en Chile de lo que el cobre significaba para nuestro país. Y que, como decía Radomiro Tomic, quien domina el cobre domina la política. Y eso ha sido más o menos así posteriormente. Bueno, nacionalizamos el cobre el año 71 y como ustedes saben, aquí un golpe de Estado el año 73, y una de las razones principales para dar el golpe de Estado era precisamente que Chile se había atrevido a nacionalizar la gran minería que pertenecía a empresas norteamericanas. Y más aún, que no se había pagado un solo centavo de indemnización por esa nacionalización. Pero no fue Allende que no quiso pagar, sino que fue la Contraloría que sacó las cuentas que las ganancias que había tenido esta empresa eran muy superiores a lo que habían invertido, por lo tanto no les correspondía nada por la nacionalización, y además que la nacionalización comprendía solamente el pago por las instalaciones e inversiones que habían hecho las empresas mineras, pero no se les podía pagar nada por los yacimientos mineros, por los derechos mineros, porque los derechos mineros pertenecen al Estado, y la Constitución y la reforma constitucional que se hizo para nacionalizar el cobre, lo primero que estableció en el artículo 10, número 10 de la Constitución de 1925, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo e inalienable de todas las minas. Y si el Estado es el dueño absoluto de todas las minas, no podría estar pagando indemnización por retomar, al nacionalizar, lo que solo ha entregado a las empresas extranjeras como concesión de explotación. El derecho minero chileno, desde la primera
del primer Código de Minería de 1874 y el Código Civil chileno de 1855, también establecían que el Estado es el dueño de todas las minas, pero era la ley solamente que establecía eso. Aquí fue la Constitución que estableció que el Estado es el dueño de todas las minas. Por lo tanto, no se puede pagar ningún tipo de indemnización por la nacionalización de los yacimientos mineros, porque eso nos pertenecen a todos los chilenos. Bueno, pero vino el golpe de Estado. El golpe de Estado lo que querían las empresas mineras extranjeras que habían sido nacionalizadas, que les devolvieran las minas, y por esa razón, el año 75, el ministro de Hacienda del gobierno militar presentó un proyecto a la Junta Militar para privatizar las empresas que habían sido nacionalizadas. Y la Junta Militar se negó rotundamente a privatizar las empresas nacionalizadas. Y el que más defendió la nacionalización en la Junta Militar, esto está en las actas secretas de la Junta Militar, que ahora no son secretas, ustedes las pueden sacar de la biblioteca del Congreso Nacional. El almirante Merino, el que más defendió la nacionalización, y en una de sus partes decía, nos pueden argumentar lo mismo que se argumentaba en la actualidad para dejar, o desde los años 80, para dejar entrar la inversión extranjera, que el Estado no tiene medios como para estar desarrollando la industria minera, sino que tiene que dedicarla a los asuntos sociales del país. Entonces nos pueden dar todas las razones, decía Merino, pero lo harán otros, pero no nosotros. Nosotros dejamos la nacionalización tal como está. Y así se quedó. Hicieron varios proyectos de ley, reformas constitucionales para incluso consolidar la nacionalización del cobre, como el de L 1167, el de L 1350, que creó Codelco porque antes eran 5 empresas nacionalizadas y todas las juntaron en una sola y crearon la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Y quizá el otro elemento más importante que hicieron fue el de L 1530, que modificó la ley reservada de las Fuerzas Armadas, que antes establecía que un porcentaje de las utilidades de la gran minería iba para las Fuerzas Armadas, como también iba un porcentaje para la construcción de la carretera al norte, un porcentaje para la Universidad Técnica, un porcentaje para la Universidad Austral. Todo eso lo contemplaba la ley antes. Y ahí ellos modificaron la ley reservada de las Fuerzas Armadas y dispusieron que el 10% de las ventas de Codelco, nominativamente Codelco, no de la gran minería, y tampoco de las utilidades, sino que de las ventas de Codelco, estaban destinadas a la compra de armas de las Fuerzas Armadas. Y de ahí Codelco quedó amarrado con las Fuerzas Armadas. Y de ahí para adelante ya nadie se atrevió a pedir la privatización de Codelco, porque se iban a encontrar enfrente con las Fuerzas Armadas, y en una dictadura no era fácil enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Yo bien lo sé, porque a mí me torturaron, tuve 3 años preso. Incluso la dictadura realizó reformas constitucionales. El de L 1552, que es el acta constitucional número 3, modificó varias cosas, pero en el artículo 4 transitorio dejó establecido que la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925 quedaba vigente. ¿Cuál es la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925? La reforma constitucional de Allende. Entonces, no se toca la nacionalización. Pero a fines de los 70 hay una presión tan grande sobre el gobierno militar, de las empresas extranjeras, hubo casi una guerra con Argentina, que dijeron, bueno, no toquemos a Codelco, quédense con Codelco, pero Chile tiene muchos yacimientos mineros
que las empresas extranjeras pueden explotar y por lo tanto solicitaron que viniera la inversión extranjera. Pero resulta que la Constitución del 80, hubo una discusión muy grande entre los que querían sacar de la Constitución la disposición esa que establece que el Estado es el dueño de todas las minas. La mayor parte de los constitucionalistas querían sacar eso y había uno solo que lo defendió, que es Enrique Evans de la Cuadra, y echando encima a Pinochet sobre los demás constitucionalistas, que al final esa disposición quedó en la Constitución, y no tan solo eso quedó, sino que la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980 dejó vigente la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, es decir, la reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre. Esa historia de lo que pasó, pero antes de continuar con eso les quiero decir qué es nacionalización. Porque ya les adelanté que es un concepto nuevo, que nació principalmente en los países socialistas, pero que también lo han utilizado en una gran cantidad de países capitalistas, y que fue aprobada incluso por las Naciones Unidas en la resolución 1803, y esa resolución está vigente, y por eso es que hay países que nacionalizan en la actualidad, como lo hizo Argentina. E incluso el TLC con Estados Unidos no nos impide nacionalizar tomando el interés público. El TLC con Estados Unidos nos impide una cantidad de cosas, porque más que libre comercio, esa es imposición, el TLC. Nacionalización significa poner en manos de la colectividad, como lo dije anteriormente, lo que pertenece a privados, y no lo que pertenece a privados, y no lo que pertenece a extranjeros. Y por eso que Charles de Gaulle, el año 46, nacionalizó la empresa Renault, que no era de extranjero, que era de un empresario francés, pero que colaboró con los alemanes, y por eso que lo nacionalizaron, Charles de Gaulle, sin ningún tipo de indemnización, y nadie protestó, porque ¿quién iba a protestar en ese tiempo también? Contra Charles de Gaulle. Y nacionalizó una serie de otras industrias que también pertenecían a los franceses, y los ingleses también nacionalizaron industrias, bancos y todo, que también pertenecían a los franceses. Y el año 81, François Mitterrand, cuando fue elegido presidente, también nacionalizó bancos, compañías de seguros, industrias. Y como ustedes saben, desde antes en Francia ya era del Estado la electricidad, el gas, el petróleo, los ferrocarriles, la empresa de transporte de París. Es decir, el Estado tenía una importancia muy grande, y también se nacionalizó a los franceses, no se nacionalizó a los extranjeros. Aquí en Chile tocó la casualidad que todos los dueños de las empresas extranjeras, de las empresas mineras, eran norteamericanas, y por eso que se confunde nacionalización con quitarle a los extranjeros la propiedad de los bienes. Tampoco se puede confundir con expropiación, porque la expropiación es algo que se hace por un bien determinado, generalmente para construir un camino, para construir una población, para construir algo. El Estado tiene que expropiar un determinado inmueble, y lo hace, pero a una persona que solamente se expropia. Y la confiscación, que se hace cuando alguien ha cometido algo delictivo y se le confisca sus bienes para resarcir el daño provocado por el hecho delictuoso que ha cometido. Entonces, no hay ninguna relación entre lo que significa nacionalización y expropiación y confiscación.
Y por eso que cuando el año 80 en la Constitución quedó establecido que el Estado era el dueño de todas las minas, que la disposición tercera transitoria dejaba vigente la nacionalización de Allende, las empresas mineras extranjeras siguieron insistiendo en que se le entregara el resto de los yacimientos mineros. Pero la Constitución estaba hecha de tal manera que cualquier gobierno que viniera posteriormente a la Junta Militar podía nacionalizar nuevamente porque esas disposiciones constitucionales estaban vigentes. Y ahí se le encargó al genio de José Piñera de hacer una ley minera que permitiera que las empresas extranjeras vinieran a invertir en Chile y que no tuvieran miedo de invertir por la nacionalización, sobre todo por la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980, que les voy a decir que cuando yo estudié Derecho, claro, no estudié en la Universidad de Chile, así que a lo mejor en la Universidad de Chile le enseñan la disposición tercera transitoria a los estudiantes de Derecho, pero en la UNIAC no le enseñan nada a uno de la disposición tercera transitoria de la Constitución. Esa queda en secreto. Yo creo que en ninguna facultad de Derecho se enseña esa disposición tercera transitoria. Se pasa por alto. Y es lo más importante que tiene la Constitución del 80, porque deja vigente la nacionalización. Entonces José Piñera, para animar a la empresa extranjera a venir a Chile, hace la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la Ley 18.097, que en el artículo 11, número 3, pone algo más o menos como esto. En caso de expropiación de un concesionario minero, el Estado tiene que pagar el valor presente de los flujos de caja de toda la concesión. Es decir, si yo quiero nacionalizar Escondida, por ejemplo, tendría que pagar el valor presente de lo que vale la totalidad de lo que contiene el yacimiento. Y el yacimiento es de nosotros, de los chilenos. Entonces no podíamos estar pagando por algo que nos pertenecía a nosotros. Pero eso lo hizo para animar a la inversión extranjera a venir a Chile. Pero ahí se equivocó José Piñera, porque él pone la expropiación. Y Chile nunca ha expropiado a un concesionario minero. Lo que hizo Allende fue nacionalizar una actividad, la gran minería del cobre. Y el mensaje presidencial dice que aprobada esta reforma constitucional, quedará nacionalizada ipso iure, es decir, de pleno derecho, la gran minería del cobre. No se están nacionalizando unas empresas. Las empresas naturalmente son las que explotaban, pero lo que se nacionalizó fue la gran minería del cobre. Representada por unas empresas. Se dejó vigente entonces la disposición 17ª transitoria, y yo se las voy a leer. Dice esta disposición: por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano inalienable del Estado a disponer libremente sus riquezas y recursos naturales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10, número 10 de la Constitución Política, nacionalízanse y decláranse, por tanto, incorporada al pleno y exclusivo dominio de la nación las empresas que constituyen la gran minería del cobre, considerándose como tales las que señala la ley y además la Compañía Minera Andina. ¿Por qué en la Constitución se señaló expresamente la Compañía Minera Andina? Porque anteriormente dice las que señala la ley. La empresa de la gran minería que señala la ley. La Compañía Minera Andina no era una empresa de la gran minería, porque la ley que señala cuáles son las empresas de la gran minería es la ley 16.624 del año 67,
que en su artículo primero establece lo que son las empresas de la gran minería. ¿Cuáles son empresas de la gran minería? Las que producen más, eso dice la ley, artículo primero, las que producen más de 75.000 toneladas de cobre blister fundido o refinado. Entonces, si las empresas no producen cobre blister o refinado, no son gran minería. Antofagasta Miel, Los Pelambres, producen más de 300.000 toneladas, pero es puro concentrado. Entonces no es gran minería, según la definición legal. Y por eso que tuvieron que establecer específicamente que Minera Andina iba en la nacionalización porque no era una empresa de la gran minería. Quedaban dos empresas más extranjeras en ese tiempo, que era Minera Mantos Blancos, sociedad anónima en el norte, que producía alrededor de 30.000 toneladas, y la Disputada de Las Condes, pero que tampoco se nacionalizó porque los franceses eran los dueños y se la vendieron al Estado chileno, que la compró a través de NAMI. Y después NAMI se la vendió a Exxon en el año 79, la regaló. Entonces, la nacionalización se llevó a efecto, y lo dice posteriormente la disposición 16ª transitoria respecto a cuánto hay que pagar por nacionalizar. ¿Cuánto hay que pagar por nacionalizar? Lo dice expresamente, que los derechos mineros se incorporan al patrimonio nacional sin ningún tipo de indemnización. ¿Por qué dice eso la ley, la reforma constitucional de la nacionalización? Porque los yacimientos mineros pertenecen al Estado y no puede el Estado pagar por haber entregado en concesión un derecho. El Estado nunca ha entregado la propiedad de una mina, nunca, ni siquiera en el pasado ni en el siglo XIX. Siempre entregó un derecho de explotación. Los concesionarios mineros solamente tienen el derecho de explotar una mina, una concesión minera, y hacerse dueño de lo que extraen de la mina. Incluso la ley minera de José Piñera, el mismo artículo 11, en el número 2, dice: los concesionarios mineros pueden hacerse dueños del mineral que extraen de la mina. Y posteriormente el número 3 dijo: pero si lo expropian, hay que pagarle el valor total de la mina, siendo que la mina era de nosotros. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy día? ¿Podemos nacionalizar nosotros las empresas de la gran minería que existen? Felipe mostró un gráfico ahí donde habían unas empresas que producían cobre refinado, extranjeras. Existen varias empresas que producen, extranjeras, que producen más de 75.000 toneladas de cobre refinado. ¿Y por qué producen cobre refinado? No porque quieran hacerlo, sino porque la tecnología los obliga. El cobre que está encima del yacimiento es óxido, entonces eso lo disuelven con ácido sulfúrico, eso después lo tienen que pasar por una tecnología especial y sacan inmediatamente el cobre refinado, por electroobtención. Por eso hay cobre refinado. Pero eso también nos facilita la nacionalización, porque la reforma constitucional, la disposición 17ª transitoria, nacionalizó la actividad gran minería. Y el mensaje presidencial hizo la actividad gran minería. Y el mensaje presidencial dice: la gran minería queda nacionalizada de pleno derecho al aprobarse la reforma constitucional. Por lo tanto, se nacionalizó de pleno derecho la gran minería del cobre. Y la Constitución, es decir, la disposición 17ª transitoria, autoriza al presidente de la República. La Constitución nacionalizó la gran minería, pero posteriormente dispone que es el presidente de la República que tiene que tomar posición material de los bienes nacionalizados cuando el presidente lo disponga. Y Allende después, mediante decretos,
tomó posesión material de las 5 empresas nacionalizadas y nombró los consejos de administración con un decreto. Entonces, en la actualidad, puesto que la Constitución del 80 dejó vigente la reforma constitucional de 1925 que nacionalizó la gran minería del cobre, hoy cualquier presidente de la República puede nacionalizar por decreto cualquier empresa de la gran minería. ¿Y cuáles empresas son de la gran minería que producen 75.000 toneladas de cobre refinado o fundido? Escondida, la diputada, que hoy se llama Anglo American Sur, Anglo American Norte, que es la Anglo American Sur, Anglo American Norte, que es la Mantos Blancos Sociedad Anónima, Saldívar, El Abra, y creo que también produce 75.000 toneladas de cobre refinado, Collahuasi. Es decir, y Quebrada Blanca también. Entonces, todas esas empresas se pueden nacionalizar por un simple decreto. Ahora, las que no son de gran minería, según lo que establece la ley, a pesar de que hace 10, 15 años varios senadores presentaron un proyecto para cambiar esta disposición, el número 1 de la ley 16.624, para bajar ese porcentaje y diciendo que gran minería del cobre son todas las empresas que producen más de 35.000 toneladas en cualquiera de sus formas. Entonces, todas quedaban en la gran minería, en cualquiera de sus formas. Entonces, todas quedaban en la gran minería. ¿Quién presentó ese proyecto de ley? Bueno, el senador Lavandero, el senador Núñez, el senador Cordero, el senador militar de Carabineros. 5 senadores lo presentaron, pero ese proyecto quedó abandonado porque cuando un proyecto no tiene el patrocinio del gobierno no pasa adelante. Pero todas las otras empresas que no son gran minería, según la ley, nosotros las podemos nacionalizar por una ley, y por una ley simple. No necesitamos una ley de quórum calificado para nacionalizar cualquier empresa del cobre. Entonces, hoy podemos nacionalizar cualquier empresa de la gran minería, incluso de la que no se considera gran minería, porque para eso no necesitamos una ley simple. Y la nacionalización la necesitamos porque Codelco le ha entregado al país desde el año, digamos, las empresas nacionalizadas primero, y del año 76 que se llama nacionalizadas primero, y del año 76 que se llama Codelco, le ha entregado al país más de 120.000 millones de dólares. Y eso es más. Es para que dimensionen lo que significa, lo que Codelco, la nacionalización significa para Chile. Eso es más que el impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, que han pagado todas las empresas privadas que en este mismo periodo de tiempo existieron o aún siguen existiendo en Chile. No más que las empresas mineras, sino que más que el conjunto de empresas privadas que han existido en Chile. Esa es la dimensión de la nacionalización de la gran minería del cobre. Entonces, por un lado tenemos que no hay impedimentos legales ni constitucionales ni internacionales para nacionalizar la gran minería del cobre, y que eso es un beneficio espectacular para Chile, porque si nosotros llegamos a nacionalizar, evidentemente que vamos a bajar la producción. ¿Por qué no? A bajar la producción. Porque no nos interesa producir más concentrado. ¿Para qué? Sino que bajar la producción para que aumente el precio y no permitir, que salga de Chile ningún
toneladas de concentrado más. Todo el cobre tiene que ser refinado, fundido y refinado en Chile. Y ningún producto puede salir de otra manera, el oro, el plata, el molibdeno, etc. Todo tiene que ser elaborado en Chile y comencemos a elaborar también, a manufacturar el cobre en Chile. Porque nosotros tenemos los ingenieros, tenemos los economistas, tenemos todos los profesionales chilenos para desarrollar la minería en Chile. El año 71 tuvimos enormes dificultades para continuar con la explotación de la gran minería, porque la mayor parte de las grandes mineras eran dirigidas por ingenieros y administradores norteamericanos que se fueron cuando se nacionalizó. Por lo tanto, costó continuar con la explotación de los yacimientos mineros, pero ahora nosotros los chilenos tenemos la experiencia necesaria, no tan solo los profesionales, tenemos los técnicos, tenemos los trabajadores más aptos para desarrollar la minería, entonces nada nos impide nacionalizar. Y por ello, si hay algún candidato presidencial, que van a salir luego nomás, y que les dicen a ustedes, no, es que la nacionalización es imposible, es porque está mintiendo. La nacionalización no tan solo es posible jurídicamente, sino que es necesaria. Entonces no hay que votar por ningún candidato, por más progresista y de izquierda que se diga, si no quiere nacionalizar la gran minería. Y si no hay ningún candidato presidencial que quiera nacionalizar la gran minería, entonces no hay que ir a votar por un candidato a presidente. Gracias. No llegó Rivas. Bueno, entonces ahora damos espacio a las preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a alguno de los expositores, levante la mano y le haremos llegar un micrófono. Buenas tardes a todos. Señor Alcayaga. ¿Qué suena? Con la empresa minera. Hay infiltrados por eso. Señor Alcayaga, no sé si usted lo dijo o no, yo a lo mejor estaba distraído, pero ese engendro legal que hizo José Piñera es inconstitucional en el aspecto de que, en el caso de que uno termine con la concesión a los privados, hay que indemnizarlo con lo que usted dijo. ¿Es inconstitucional? Evidentemente, ya no lo digo yo, sino que lo dijo un jurista de renombre como Pablo Rodríguez Gres, que marxista-leninista no es, y lo dijo el año 83, cuando se publicó la ley, y él publicó ese artículo en la tercera diciendo que esa ley no tan solo era inconstitucional, sino que era contraria al interés nacional. Pero esa ley orgánica constitucional es la única ley orgánica constitucional que nunca ha sido modificada. A pesar de que había, digamos, un proyecto, el interés del Partido Demócrata Cristiano, el año 84 o 83, 84 más bien, hicieron una conferencia de prensa, el Partido Demócrata Cristiano, que era el único partido que en ese momento se podía expresar públicamente, donde estaba el presidente de la Democracia Cristiana, que era Gabriel Valdés, acompañado de Renán Fuentealba y Radomiro Tomes, que decían que la ley minera, cuando lleguemos al poder, la vamos a derogar. Pero después, cuando llegaron al poder, no tan solo no derogaron esa ley, sino que
sino que hicieron nuevas leyes, sobre todo tributarias, para que las empresas mineras llegaran a Chile, se llevaran todo el cobre y no pagaran impuestos. Así que evidentemente que podemos nacionalizar, porque esa ley, en primer lugar, es inconstitucional, en segundo lugar, está diciendo expropiación. Y el Estado chileno nunca ha expropiado a un minero, solo se ha nacionalizado a las grandes empresas mineras norteamericanas, y eso no tiene nada que ver con expropiación. ¿Otra pregunta? ¿Hay más preguntas? Sí, yo. Buenas tardes. Saludar la presentación de Felipe, y yo creo que fue muy buena en términos de desmitificar algunas cosas, y la de Julián también, que nos ayuda a generar una estrategia para nacionalizar el cobre. Pero yo también quiero llevarlos a algo un poco más urgente, que de repente, antes de pensar en el mediano plazo en cómo nacionalizar, también tenemos que estar pensando en cómo cuidar ciertas cuestiones que tienen que ver con Codelco, más en un escenario de precios bajos, de necesidad de financiamiento para sus proyectos estructurales, en donde de alguna manera ha estado influenciado por cierto lobby empresarial también, y eso ha impactado negativamente su gestión. Y los quiero llevar a ese tema porque hoy día estaba el presidente ejecutivo de la empresa y decía en un tono bien minero: no hay ningún puto peso para poder afrontar de alguna manera las inversiones que debía realizar la empresa. Y hoy día nos encontramos en un escenario en donde tenemos un presupuesto limitado, la correlación de fuerzas políticas no nos acompaña para generar políticas demasiado radicales. Entonces, mi pregunta tiene que ver cómo desarrollamos cierto grado de financiamiento para que Codelco pueda llevar a cabo los proyectos que tiene en carpeta. Óscar Landerrecha ha planteado que se haga uso de los fondos que tienen los militares en reserva, porque ahí hay un gap por los intereses. Hay algunos que han planteado también que se traigan los fondos soberanos, pero lo cierto es que hoy día el ministro Valdés no da señales de que no va a tomar ninguna de esas alternativas. Entonces quisiera saber qué opinan ustedes respecto al financiamiento a corto plazo de Codelco, para que pueda un poco salir de la situación en la que se encuentra hoy día. Bueno, si el señor Pizarro no tiene ni un puto peso para hacer inversiones, en primer lugar, la mayor parte de las inversiones que tiene programadas no son necesarias y ojalá nunca se hagan, sobre todo la de Andina, porque de los proyectos que tienen de inversión está Andina, está Sulfuro, Radomiro Tomic. ¿Y para qué quieren hacer esas inversiones? Para exportar concentrados. E incluso quieren terminar con la fundición y la refinación. Entonces, darle dinero a este Codelco no tiene ningún sentido. En segundo lugar, si no tienen dinero es porque se lo están robando. Y yo tengo una querella desde el año pasado en el 7º juzgado de garantía. Hoy día estuve en el juzgado, en la fiscalía más bien, no en el juzgado, porque Codelco perdió 4.700 millones de dólares en mercados de futuro entre el año 2005 y 2007. Pero a medida que ha avanzado la investigación, hemos descubierto además que antes del año 2005 ya se habían perdido 300 millones de dólares más en mercados de futuro. Y que en el contrato entre Codelco y Minmetal, que ya era una pérdida, es un negociado escandaloso, pero aparte del negociado escandaloso de vender a $1 el cobre cuando llegó a costar $5, pero además también formaron una empresa en las Islas Bermudas entre Codelco 50% y Minmetal otro 50%, y también durante 5 años jugaron en los mercados de futuro y perdieron otros 1.200 millones de dólares más, de los cuales 600 le corresponden a Codelco. Pero eso no es todo. El año 2006, con un precio del cobre $3 la libra, Codelco obtuvo utilidades de 9.215 millones de dólares.
y los ingresos por ventas de Codelco fueron de 17.077 millones de dólares, a $3 la libra. El año 2011, los ingresos de Codelco, ya no digo de las utilidades que fueron apenas 6.000 millones, bajaron terriblemente los excedentes, sino que los ingresos de Codelco, porque es lo que podemos comparar. La producción de Codelco el año 2011 fue un poco superior a la del año 2006. El precio del cobre promedio fue de $4, por lo tanto los ingresos de Codelco en vez de 17.000 millones de dólares deben haber sido un 30% por lo menos superior, es decir, sobre los 21% por lo menos superior, es decir, sobre los 21.000 millones de dólares. Declararon nuevamente 17.000 millones de dólares de ingresos. Y desde el año 2010 para adelante, todos los ingresos de Codelco por venta no corresponden a la producción por precios de venta del cobre y los subproductos. ¿Por qué? Porque están vendiendo a precios inferiores al mercado. ¿A quién? A empresas relacionadas con los que hoy día administran Codelco. Porque desde el año 2010 para adelante, Codelco es administrado por las empresas mineras extranjeras. Porque doña Michelle Bachelet el año 2010, a fines del año 2009, cambió la ley del gobierno corporativo de Codelco. Hasta ese momento, Codelco, el presidente ejecutivo de Codelco lo designaba el presidente de la República. Y en el directorio de Codelco tenía que estar el ministro de Minería y el ministro de Hacienda, más un representante de las Fuerzas Armadas. Bueno, todo eso lo sacó doña Michelle Bachelet y ahora el presidente ejecutivo de Codelco lo nombra el directorio, y para ser miembro del directorio una parte se elige por este asunto de la alta administración pública, y para postular a ser miembro del directorio hay que haber trabajado en una empresa minera. Es decir, solo pueden postular a ser miembro del directorio Codelco los que han trabajado en empresas mineras extranjeras. Entonces, primer directorio del año 2010 en el gobierno de Piñera, ¿quién nombran? A Diego Hernández, de Anglo American. ¿Y quién es el vicepresidente de Finanzas? ¿Quién nombra? A Thomas Keller, también que venía de Anglo American. ¿Y quién nombran de vicepresidente de Comercialización? Me olvidé el nombre, pero también venía de Anglo American. Y toda la gente que quedó en las vicepresidencias y gerencias vienen de las empresas mineras extranjeras, como el señor Nelson Pizarra, que es un hombre de Lux, que hoy día está ahí en Codelco, y el programa que él tiene es que van a privatizar Codelco. Por eso están destruyendo Codelco por dentro. Destruyéndolo financiera y económicamente, haciendo inversiones en el extranjero, en México, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en exploraciones mineras de mediana minería. Aquí en Chile Codelco dice, no, nosotros no podemos explotar mediana minería, por eso no querían explotar el yacimiento Inca de Oro, porque es mediana minería, que han regalado decenas de yacimientos, más de 400.000 hectáreas de yacimientos mineros de mediana minería de Codelco se los ha regalado a empresas mineras extranjeras en los últimos 15 años. Porque no pueden explotar mediana minería y sin embargo van a hacer inversiones millonarias afuera. ¿Para qué? Para gastar dinero. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es destruir financieramente y económicamente a Codelco. Y esas inversiones que tienen programadas, imagínense, 27.000 millones de dólares para aumentar la producción en 400.000 toneladas. Las empresas extranjeras entre el año 90 y el año 2005 invirtieron en Chile 25.000 millones de dólares para aumentar la producción en casi 4 millones de toneladas. Y Codelco quiere invertir 27.000 para aumentar en 400.000 toneladas. Entonces, evidentemente,
que a Codelco no hay que darle un solo peso para hacer las inversiones, porque es plata perdida, porque hoy día son las mineras extranjeras que están administrando Codelco y que lo están destruyendo financiera y económicamente. Se están robando la plata, y si están vendiendo el cobre más barato es porque se lo están vendiendo a empresas amigas de ellos. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la Fiscalía que investigue. Hubo una fiscal que no quiso investigar nada, pero reclamaba al fiscal nacional, al fiscal regional, y al final la investigación pasó a la Fiscalía de Alta Complejidad. Por ahora no ha avanzado mucho la cosa, pero por lo menos la fiscal esta de alta complejidad ha estado solicitando, le solicitó a Codelco que enviara los datos de todas las ventas a futuro que se realizaron en los años 2005 a 2007, que dijera quiénes son los que compraron lo que Codelco vendió a $1 cuando el cobre costaba $3 y $4. Y hasta la fecha Codelco no ha entregado esa información. Entonces vamos a tener que recurrir más arriba. ¿Hasta cuándo tiene plazo? No hay plazo. No hay. Entonces vamos a tener que recurrir al tribunal para que la fiscal pueda solicitar a Codelco esa investigación. Lo hemos solicitado al Consejo de Defensa del Estado, al Servicio de Impuestos Internos. No hacen nada. El otro día, después de 2 años de investigación, el Consejo de Defensa del Estado nos dice que la situación es muy compleja. Por eso no han podido tomar una decisión de si se hacen parte en la querella o hacen una querella específica por la pérdida en la querella o hacen una querella específica por la pérdida, porque ya nosotros comenzamos con 4.700 millones de dólares, pero ya más los 300 que habían antes, más los 500 de Cupic, ya vamos en 5.500 millones en eso solamente. Pero las pérdidas por no ingresos de ventas de Codelco suman otros 15.000 millones de dólares. Entonces esto es muy grande. Entonces esta gente está destruyendo a Codelco. Desde el 2010 para adelante ellos mandan. Y esos son los que están destruyendo a Codelco. Por eso, ni un peso para Codelco. Ojalá el ministro Valdés se mantenga en eso. Pues bueno, se va a mantener porque no tiene ni uno tampoco el ministro Valdés. Así que no le va a poder dar porque no tiene de dónde sacar. Y no tiene ni ideas tampoco claras de cómo hacer para que en este país existan más recursos. Imagínense en qué consistió la reforma tributaria. ¿Saben ustedes? Aquí estamos en economía. ¿Cuál fue el objetivo principal de la reforma tributaria? Resulta que las empresas extranjeras tributan lo que se llama impuesto adicional a la renta, que es de 35%. El impuesto global complementario que pagan los chilenos, los empresarios chilenos, los que ganan plata, como Felipe, pagan 40% de impuestos, pero los extranjeros pagaban solo 35%. Uno podría haber esperado que la reforma tributaria hiciera que los extranjeros, por igualdad ante la ley, pagaran 40% también como los chilenos. No, ¿qué hizo Michelle Bachelet? No sé si Michelle Bachelet, bueno, ella es la presidenta, pero el ministro de Hacienda bajó la tributación de 40 a 35% para los chilenos. Es decir, hoy día los más ricos de Chile, que no son muchos, los que pagaban 40% no alcanzan a ser 20.000 personas. Ahora le bajaron a 35%. Entonces, por eso no tienen plata. Por un lado no tienen por Codelco y por otro lado porque la reforma tributaria la hicieron para favorecer a los más ricos y castigar a los más pobres, porque el aumento del impuesto de primera categoría en general castiga a las pequeñas empresas. Me excedí en la respuesta. Entonces, esta sería yo creo que la última pregunta, porque ya estamos más o menos en la hora. O quizás ¿Aló? podemos juntar, ¿quién más tiene? ¿Podemos juntar 2 preguntas? Ya. Entonces, por favor.
No, yo lo único que quería decir que no debiéramos hablar más de nacionalización, sino que tenemos que hablar de confiscación, porque las empresas chilenas y extranjeras lo que han hecho es corromper a las autoridades para saquear el país. Entonces, hablar de nacionalización con delincuentes creo que no corresponde. Buena idea, Damas. No me pregunta más. Hay muchas empresas terceras en Codelco que cobran mucho sobreprecio por trabajo. La mayoría de las empresas contratistas que tiene Codelco son empresas, Landerreche tiene varias empresas contratistas que tiene Codelco, son empresas, Landerreche tiene varias empresas en Codelco, y muchos gerentes de Codelco han hecho empresas contratistas en Codelco, y el sobreprecio que paga Codelco a esa empresa también el año pasado fue casi lo mismo pagado a empresas contratistas que lo que se dio a los militares. Ahí también hay otro punto que nunca se habla realmente en Codelco. Sí es cierto, sí, las empresas... Codelco. Sí es cierto, sí, las empresas... ¿Por qué existe tanto contratista? Espera, Julián. Contemos más preguntas para terminar. Y después... Ah, ya. ¿Aló? Es una pregunta parecida a la que comentó el caballero. Acerca de confiscar, usted, señor Julián, hizo la distinción entre confiscar, nacionalizar, expropiar, etcétera. Estaba pensando en el caso de esta gran minería, que no califica como gran minería porque explota concentrado otros productos. ¿Podría ser una especie de un ardid jurídico, esta es mi pregunta, si es que pudiéramos calificar, por ejemplo, que incurre en un delito contra pueblos originarios o contra la naturaleza, en el caso de Pelambres con el pueblo Caimanes, o el caso de otras minas que destruyen glaciares y cosas así, y usar esto como un argumento para decir, ok, se lo vamos a quitar porque han incurrido en un ilícito contra la nación? Sí, me parece buena la idea de confiscación, pero desgraciadamente eso también lo tiene que hacer el Estado. Entonces, si no hay disposición, no hay voluntad política del gobierno, no se podría hacer. En cuanto a la forma como las empresas mineras tienen muchos contratistas y sobre todo Codelco, ello se debe principalmente a que aquí en Chile no se respeta lo que establece la OIT en cuanto a que los trabajadores contratistas tienen que ganar en todos los países del mundo desarrollados, los trabajadores de empresas contratistas tienen que ganar exactamente lo mismo que el trabajador de la empresa mandante que desarrollan el mismo trabajo. Aquí no, aquí